Chuta ya, mira, esto está bastante complejo. Tenemos acá una de las cosas más raras que idearon los japoneses, empezando porque es una plataforma de Clio, el volante del 370Z, el largo del Tida, el ancho del Versa, la altura del Murano, un montón de mezclas tontas. Además, tiene el famoso andar del Sentra y una forma extraña que absolutamente a nadie le puede gustar hasta que se sube. No sabemos cómo llamar esto. No sabemos si es un hatchback, si es un SUV, si es un deportivo, si es un crossover. Pero acá está. Este invento, señoras y señores, es un Nissan Juke DIGT del 2014. Es una versión deportiva del famoso modelo incomprendido de Nissan, por no decirle crimen del diseño, supongo. El Juke es uno de los autos más interesantes que han nacido de la unión de Renault y Nissan, al igual que el Sentra, de generaciones recientes, obviamente, por favor. En este caso, mezclando objetos interesantes, la plataforma o motor o alguna que otra cosa del Clio, y en el caso del DIGT, el Sentra SR y el Clio RS. El Nissan Juke es un vehículo del segmento B, con cualidades todoterreno, y fue lanzado el año 2010 para Japón. Posee un motor de 1600 centímetros cúbicos montado transversalmente y algunas versiones incluyen tracción a las 4 ruedas. Sus principales competidores del segmento son el Kia Soul, el Mini Countryman y el Suzuki SX4, el Renault Captur y el Toyota Urban Cruiser. Aunque la apariencia del Juke es considerablemente más deportiva que la de todos estos competidores. El Nissan Juke se ofreció con 3 motorizaciones diferentes, 2 motores de 1600 centímetros cúbicos diferenciados por su alimentación. Uno tenía turbo, el otro era atmosférico. Además, contó con un diésel de origen Renault de 1500 centímetros cúbicos. El Nissan Juke se fabrica en 2 partes. Japón, y adivinen dónde el otro. Tienen 5 segundos para adivinar. 1, 2, 3, 4, 5. Inglaterra. El VIN empieza con S. ¿Decepcionado? Espero que no, a menos que seas un purista de los japoneses. Este Juke DIGT, este Juke negro que tenemos acá, fue hecho en Inglaterra. Pero ya, en fin. A Chile llegaron 3 versiones desde el año 2013. La versión Sense, la versión Advance y la versión Exclusive. Estos Juke traían 2 motorizaciones, el 1600 atmosférico y el 1600 con el turbo y el intercooler. El modelo con turbo solo estaba disponible en la versión Exclusive y constaba de una caja manual de 6 velocidades, a diferencia de las versiones más básicas que tenían la caja manual de 5 o una CVT. Las versiones con tracción permanente llegaron en menores cantidades. Fuera del mercado nacional se ofrecieron 2 versiones Nismo, una all-wheel drive y otra front-wheel drive. Ambas solamente disponibles con la caja CVT, aunque existieron versiones manuales de ambos Nismo. En el caso del RS se agregaba la caja del Sentra SER con diferencial bloqueable. Y en el all-wheel drive CVT, cambios al volante y la pantalla en vivo para la vectorización de torque, un kit aerodinámico distinto, frenos más grandes y algunas mejoras de rendimiento y suspensión. De cierto modo, gracias a Dios que no llegaron a Chile, porque sería muy triste verlas tiradas. En este caso en particular, nos encontramos frente a uno de los motores de 1600 centímetros cúbicos con turbo, encontrado en el Clio RS y en el Sentra SR. En este caso, con 190 caballos de fuerza y 240 Nm de torque, con tracción delantera, y una caja manual de 6 velocidades, dando a esta extraña y simpática rana un aire de deportividad que puede sentirse a simple vista. También debemos mencionar que a este Juke se le cambiaron los frenos a unos más potentes, marca StopTech, y también se le cambió la inducción por una inducción Ingen. En el interior podemos encontrar con algo muy típico de Nissan, el interior simple de 2 tonos sobrios y algo chistoso incluso, tomando en cuenta que la pantalla de la consola central tiene un detalle que antes era algo súper reservado para el Nissan GT-R. Los asientos delanteros son deportivos y dan una sensación de agarre impresionantemente fuerte. A nuestro parecer, también son estéticamente atractivos. Sin embargo, el espacio trasero del habitáculo no es muy cómodo. Dada la forma de cuña del vehículo, el techo como que se va cayendo en la parte trasera, por lo que el espacio para el pasajero de atrás se ve bastante reducida a su altura de manera considerable en comparación al espacio para los pasajeros delanteros. Los plásticos del interior, como un buen Nissan, no son ni buenos ni malos, son duros y rasposos, pero no van sueltos.
Además, las terminaciones de estos mismos son muy agradables a la vista y se mezclan bien con el estilo del vehículo y su equipamiento a bordo. El maletero, si bien no es grande, puede ser de mucha utilidad si tienes habilidad para jugar Tetris. Así que, si lo que buscas es meter un cuerpo en el maletero, este auto no es para ti. Pero si tus paquetes se pueden apilar, puedes incluso bajar los asientos y tener una gran capacidad de carga. En temas de equipamiento, el Juke ofrece una consola central, con climatizador electrónico y una pantalla llena de información útil y otra no tan útil, como lo viene siendo la presión del turbo, la posición del acelerador, el marcador de fuerzas de gravedad, entre otras cosas. Sin embargo, estos parámetros se indican sin ningún valor numérico, por lo que es simplemente un gadget interpretativo para llamar la atención de los niños y asustar a sus mamás. Es como los PCs gamer, mientras más lucecitas es mejor. Esto sin duda que es un homenaje a la generación del Sega Rally y el Skyline GTR R34. Es de esperar que un vehículo de estas características ofrezca otros elementos de confort, tales como los alzavidrios eléctricos y los espejos eléctricos. Pero como algunos autos se siguen ofreciendo con manivelas, es mejor recalcar. Además, el Juke ofrece controles al volante y un excelente equipo de sonido de fábrica. Por otro lado, en temas de seguridad, el Juke logra un desempeño de 5 estrellas en Euro NCAP en colisión frontal y lateral. Esto debido a su excelente resistencia estructural, una infinidad de bolsas de aire, anclajes ISOFIX para la silla de los niños, entre otros artículos de seguridad pasiva. Mientras que en su seguridad activa, el Juke ofrece el control de tracción, de estabilidad y de frenos ABS. El Juke siempre se le ha visto como un auto curioso y simpático, dada su forma de rana a punto de dar un salto. Tiene un diseño muy radical que a pocas personas les gusta, incluido a varios del equipo de Second Viewer. El hecho de que el óptico principal esté separado del óptico de posición intermitente y se termine confundiendo con un neblinero hace del diseño del Juke algo súper difícil de digerir. Además, por su forma, no sabemos si es un hatchback o si es un SUV, pero de algo estamos seguros y es de que es una mezcla extraña. Si bien de frente el auto puede ser difícil de digerir, sin duda que su parte trasera es su mejor fuerte. Tiene una forma muy atractiva en forma de arco a punto de lanzar una flecha. Y se nota la inspiración que esta línea tiene del Z. Pero bueno, siguiendo con el desempeño, el Juke como modelo base es famoso por ser un tanto blando. Pero el DI-GT es otra historia. Su motor 1600 de 4 cilindros con turbo e intercooler genera 190 caballos de fuerza y es capaz de mover a este pequeño engendro de 0 a 100 en tan solo 7,8 segundos. Su velocidad máxima es de unos muy respetables 215 km por hora y pesa solo 1225 kilogramos. Tiene un estanque de combustible bastante pequeño en comparación a otros vehículos del segmento, solo 45 litros. Pero este pequeño vehículo es capaz de rendir hasta 16,6 km por litro, por lo que en papel tiene una autonomía de 750 km. Además, el vehículo consta de dirección asistida electrónicamente, por lo que es muy cómodo y fácil de maniobrar y conducir. En temas de comodidad, ya mencionamos que delante es cómodo de estar, pero atrás, por su forma, no lo es mucho. Sin embargo, su andar es bastante deportivo para tener una altura bastante mayor a cualquier otro auto del segmento. Sin embargo, cualquier bache o irregularidad se siente casi de inmediato y eso hace sentir un mal confort de marcha para el auto. Pero, ¿cuál es el problema? El Nissan Juke es sin duda un auto rarísimo de entender, pero una vez los conduces, entiendes el motivo de por qué es así. Es corto, tiene una distancia corta entre los ejes, es alto, pero curiosamente es muy estable. Tiene un motor turbo, asientos abatibles y una forma que mezcla la deportividad con la practicidad. Este auto es un invento interesantísimo y muy acertado para el mercado actual. Nissan con este auto te ofrece tenerlo todo en uno. Tienes un auto económico, tienes un auto para ir al supermercado, tienes un auto para ir a un track day, tienes un auto para irte de viaje y al final tienes un auto súper versátil. Ignoremos el problema del diseño del frente y centrémonos en lo que en realidad es el auto. Si te ofrecen uno de estos a 8 millones o 10 millones, que es lo que está costando, te apostamos lo que quieras a que no encontrarás otro con estas características por este precio. El Juke es una mezcla de todo lo que alguna vez quisimos tener y que por temas de presupuesto, de espacio, de familia o alguna cosa así, no lo hemos podido conseguir. Pero este auto es la solución a ello y está en ti aceptarlo como es. En conclusión, el Nissan Juke, y esta versión específica del Juke, es un auto increíblemente genial. Es divertido de conducir, es económico, es rápido y es seguro. Si tú eres el sostén de una familia joven, si tú eres un universitario o si eres simplemente una persona que quiere probar algo distinto, te recomendamos atreverte con el Juke.